al tema preparado para compartirlo con ustedes. El título del sermón es: hemos sido llamados para servir. Hemos sido llamados a servir. Ese es el tema principal en esta plática. El propósito del mismo es que comprendamos que nuestro llamamiento de parte de Dios ha sido específicamente para poder servir. Es una actividad a la cual hemos sido llamados y tenemos que aceptar el reto que Dios nos hace para poder llegar a la iglesia y desarrollar esa cualidad del servicio. Ese es el propósito de la plática. Ahora bien, ¿por qué hemos nosotros de preocuparnos por crecer espiritualmente? Es una de las preguntas. Repito, ¿por qué hemos nosotros de preocuparnos por crecer espiritualmente? Una pregunta también que inquieta en este tema. ¿Será para aumentar las probabilidades de entrar en el reino de Dios? O sea, ¿cuál es el propósito que tenemos nosotros de crecer espiritualmente? ¿Será que en nuestra mente tenemos el propósito único de crecer espiritualmente para entrar en el reino de Dios? ¿Es solo el objetivo ese? Y pregunto también, ¿cuál es la razón por todo este esfuerzo? ¿Qué nos motiva para crecer espiritualmente? Si a veces en ese crecimiento notamos debilidades espirituales. Pero, ¿cuál es la razón por la que este esfuerzo señalado muestra nuestras debilidades, estudiando, meditando y buscando también la ayuda de Dios para que todo esto suceda? Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿por qué hemos nosotros de preocuparnos por crecer espiritualmente? ¿Qué nos motiva? ¿Por qué debemos crecer? ¿Solo entrar en el reino de Dios? Bueno, vamos a ver en el desarrollo del tema que hay algo más. Insisto, hemos sido llamados para servir. Quiero que abran sus Biblias, por favor, junto conmigo, y que busquemos en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 12. Evangelio de Lucas, capítulo 12. Y vamos a estar ubicados en el versículo 37. Lucas, capítulo 12, versículo 37. Leo el versículo 37 y dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Vean el tema entonces que estamos analizando. ¿Por qué hemos nosotros de preocuparnos por crecer espiritualmente? ¿Será solo para aumentar las probabilidades de entrar en el reino de Dios? Pero estamos leyendo en Lucas 12:37 el ejemplo de Jesucristo. Y repito la lectura: bienaventurados todos aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. ¿Quién se ceñirá? Su Señor, Jesucristo, se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. Miren quién nos va a invitar a sentarnos a la mesa. Es Jesucristo en su reino. Y vendrá Jesucristo ¿a qué? Vendrá a servirles. Vean el ejemplo que nos está dando Jesucristo. Cristo fija el ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros dentro de la iglesia. Aquí se está mencionando que cuando Jesucristo venga a la tierra, se va a ceñir, dice allí, y hará que se sienten. Esto es, va a invitar a muchos a la mesa. Y Jesucristo dice, vendrá a servirles. Vean ese privilegio que tenemos nosotros. Que Jesucristo venga y nos sirva. Cristo, repito, con su ejemplo fija la actitud que nosotros tenemos que hacer. ¿Esto se llevará a cabo en qué momento? ¿Cuándo será una realidad esta escritura? Cuando seamos resucitados. Cuando Jesucristo venga. Al final de la séptima trompeta, Jesucristo retornará a la tierra y entonces dice, y vendrá a servirles.
¿Ya? Este es el ejemplo de servicio de Jesucristo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Servir, porque en el reino de Dios vamos a estar sirviendo constantemente. Pensemos por un momento. Habrá ciudades que gobernar, habrá ciudades que ordenar. Bueno, ¿qué quedará de la civilización en el momento que Jesucristo venga? Cuando Jesucristo venga, recuerden ustedes, habrán escombros humeantes, ¿sí? Con pocos seres humanos golpeados, enajenados, enfermos mentales, desalentados, moribundos por todas partes. Esa gente necesita que nosotros les lleguemos a servir. Ahí está nuestro trabajo potencial. Será servirles, limpiar sus llagas, curar sus heridas, vendar sus heridas. Será encontrarles también techo, encontrarles comida, poderles proveer agua. Y todos estos son servicios. Son actividades de servicio que tenemos que hacer. Llegará el momento en que nosotros tengamos que dirigirnos a un grupo de personas que están golpeadas física y mentalmente para apoyarlas y decirles, verdaderamente la vida vale la pena vivir. O sea, motivarlos a ellos. Edificar casas, edificar ciudades con nuestras propias manos, entre los escombros de una civilización que ha colapsado. Vean que hay que servir. Por eso Jesucristo dice, y vendrá a servirles. Es la actitud que Jesucristo quiere que nosotros tengamos. Hay una profecía escrita sobre esta situación y la vamos a leer en Isaías 61:4. Isaías capítulo 61 y versículo 4. Isaías 61:4. Se habla sobre este trabajo que hay que hacer. Dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Pero esta profecía está hablando de los hijos resucitados de Dios en el mundo de mañana. Tenemos que reedificar las ruinas antiguas, levantar los asolamientos primeros y restaurar las ciudades. Ese es un trabajo, es un servicio que hay que hacer. Entonces, vean la responsabilidad que tenemos. Por eso ahora, en este camino, el camino de la verdad, el camino del cristianismo, hemos sido llamados para servir. Ese es el énfasis correcto. A la iglesia hemos sido llamados para aprender a servir a los otros, a servirle al prójimo. Pero en estas condiciones de reedificar las ruinas antiguas, ni siquiera tendremos grandes multitudes. O sea, recuerden ustedes que la sociedad, el mundo, ha sido diezmado por las guerras, ha sido diezmado por las plagas que se van a enviar en el día del Señor. Entonces va a quedar poca gente. Quizá miles, pero pocos en relación a la población actual. Con esa cantidad de gente comenzaremos nosotros a reedificar las ruinas, ¿sí? En esas circunstancias, con ese contexto. Entonces vemos la urgente necesidad que en esa situación nosotros tendremos que servirles. Otra vez el servicio. Repito, muchos estarán enfermos mentalmente. Quizá algún grupo de seres humanos ha quedado incapaz de valerse por sí mismo. Nosotros, como miembros de la familia de Dios, tendremos que hurgar entre los escombros y hacer que las cosas para ellos se den por algún tiempo. Capacitarlos, prepararlos para poder desarrollarse o crecer ellos individualmente. Volvamos una vez más al Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Lucas, en el capítulo 22,
para leer los versículos del 24 al 27. Lucas 22, versículo 24 al 27. En ese momento, cuando se desarrolla esta pregunta, esta situación de Lucas 22, versículos 24 al 27, vemos aparentemente un problema que se está dando dentro de los discípulos de Jesucristo. Y dice el versículo 27, hubo también entre ellos disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ven en qué estaban enfocando los discípulos. ¿Cuál era el meollo, el interés de ellos? Jesucristo les predijo que Él iba a morir, que lo iban a perseguir y que iba a desaparecer de la escena. Pero dentro de ellos ahora surge, llamémosle, el pequeño conflicto. ¿Y quién se va a quedar a cargo de la obra? ¿Quién es el mayor? Es lo que están discutiendo en el versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, esto es Jesucristo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Allí está la comisión del verdadero cristiano. Allí está la diferencia del liderazgo de una sociedad de consumo, de una sociedad deshumanizada, guiada totalmente por Satanás, y el liderazgo, el tipo de liderazgo que Jesucristo quiere que desarrollemos dentro de su iglesia. Él está diciendo, ¿quién será el mayor? Bueno, el que dirige sea como el que sirve. Vean entonces ese concepto. Una vez más, el concepto del mundo acerca de la grandeza se centra en que usted tenga a 10 o 20 personas que le sirvan. La sociedad así lo enfoca. Ese es el concepto que ellos tienen. El más grande es el que está sentado a la mesa rodeado de sirvientes, ¿sí? Por muchos sirvientes. Este socialmente es el más grande. Pero Jesucristo dice, no debe ser ese pensamiento entre vosotros, sino que el que sirve, el que dirige, debe ser como el que sirve. Eso es lo que se enfatiza allí. A veces nosotros miramos el servicio como la forma de llegar a ser grandes. A veces enfocamos así. Creemos que sirviendo más dentro de la iglesia llegaremos a ser grandes. Pero ese es un concepto errado. Cristo está diciendo aquí en su palabra que Dios mide la grandeza de acuerdo a la cantidad de servicio que nosotros proveamos a otros. Así mide Dios la grandeza, de acuerdo a cuánto sirvamos a otros. Pero entonces en este tema nos está pidiendo algo más. Filipenses 2:5 explica. Filipenses capítulo 2 ahora. Filipenses capítulo 2 versículos 5 y 7. Repito, tenemos que aclarar y diferenciar muy bien el concepto de la sociedad, porque la sociedad ve el servicio como una de las formas de llegar a ser grande. Pero Dios mide la grandeza de acuerdo a la cantidad y calidad de servicio que brindemos a nuestro prójimo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomen nota de la expresión, tomando forma de siervo. Saquémosla allí, o escribámosla en letras mayúsculas en nuestra mente. Tomando forma de siervo. Siervo es alguien que sirve. Es sinónimo de sirviente también. Vean, Jesucristo dice, se despojó de sí mismo,
tomando forma de siervo. O sea, Jesucristo es el máximo ejemplo de servicio que tenemos, y a Él tenemos que imitar. Entonces, luego dice, y estando en la condición de hombre, de siervo, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que tenemos nosotros para desarrollar la actitud de servicio. Servirnos unos a otros. Se nos invita, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En otras palabras se nos dice, desarrollen la calidad de pensamientos que Jesucristo tuvo. Imiten la actitud que Jesucristo demostró cuando tomó cuerpo humano. Un hombre de servicio, 100%. Entonces, otro aspecto para poder considerar en este tema es, el verdadero servicio se despoja de sí mismo. ¿Se entiende, verdad? Al desarrollar la virtud, la cualidad o el hábito del servicio, tenemos que despojarnos de nosotros mismos, de nuestros intereses, de nuestras actitudes, y ponerlas al servicio de nuestro prójimo. Una vez más, el verdadero servicio nunca exalta el ego. ¿Sí? Nunca exalta el ego. El verdadero servicio nunca busca establecer una reputación para sí. O sea, yo no busco reputación para sí. El verdadero servicio involucra sacrificio propio. Eso es servir. Sacrificarnos nosotros por los demás. Estar dispuestos a renunciar a algo para beneficiar al prójimo. Ese es el enfoque que Jesucristo le está dando, y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. El servicio envuelve, ¿sí? El servicio contiene una batalla de intereses propios contra los intereses y las necesidades de mi prójimo. Es esa lucha en donde debe prevalecer el satisfacer los intereses y necesidades de mi prójimo antes que los míos. Eso es servir. Recuerden que Jesucristo dice, se ciñó y luego vino a servirles. Es la mejor actitud que debemos de desarrollar. Pasemos ahora al Evangelio de Juan para poder enriquecer este tema. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, los versículos del 1 al 5. Repito entonces, el servicio envuelve o contiene una batalla de intereses propios contra intereses y necesidades de otros. Ese es el conflicto. Y ahí surge el verdadero servicio. Juan capítulo 13, versículo 1 al 5 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vean ese ejemplo que estamos leyendo. Un ejemplo de servicio 100%. Vean que estaba en la noche previa, momentos, a horas de ser apresado. Jesucristo está dando la Pascua, pero hubo un dato que pasó inadvertido. Los discípulos olvidaron algo, pero Jesucristo estaba pendiente de aquellos datos, aquellos pormenores, para poder asistir. Y entonces dice, se levantó de la mesa, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego, ¿qué comenzó a hacer? Colocó agua en un lebrillo, ¿sí? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Vean qué acto de humildad y de servicio.
Esta tarea en el antiguo Israel estaba asignada exclusivamente a los esclavos, a las personas de menor rango, ¿sí? El esclavo tenía que hacer esa actividad. Y ahora vean a Jesucristo, el creador de los cielos y del universo, haciendo esta función, pero una función de servicio. Y vean qué siguió, qué datos sigue en el versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Pedro dice, se quedó totalmente impactado. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, la actividad de servicio, la actitud de humildad que yo tengo, lleva un propósito. Quiero que aprendan una lección. Lección de humildad, lección de servicio. Y le dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. O sea, va a venir el conocimiento a través de la experiencia y llega uno a madurar y a entender la actitud que Jesucristo tomó. El apóstol Pedro está sorprendido totalmente que su líder, que su maestro esté haciendo ahora una tarea que solo le correspondía a los esclavos en el antiguo Israel. Dice: tú no me lavarás los pies, dice después. No me los vas a lavar, jamás. Y Jesús le respondió, leo el versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pero ¿cuál era el mensaje en esa lección? Humildad y servicio. Si no dejas que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Esto es, no serás parte del reino de Dios si no desarrollas la actitud de humildad y servicio, tal como Jesucristo lo está expresando en este momento. Entonces la comprensión para Pedro comenzó a llegar a cuentagotas, poquito a poquito. Y él decía: bueno, pero si tú me vas a lavar los pies, no solo los pies, vean el pensamiento humano. Digo, no solo los pies, yo quiero que me limpies todo. Y Jesucristo le dice: el que está limpio, limpio está. No necesita más, ¿sí? O sea, la comprensión del mensaje estaba dando ahí. Versículo 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hizo la excepción, porque dentro de ellos estaba también Judas, quien Satanás iba ya a inculcar y motivar para que lo entregase. Entonces vemos esta actitud ahí. Cristo ¿tenía el derecho de pensar en sí mismo esa noche? Humanamente sí. ¿Qué iba a pasar con él? Esa noche, él sabía que todo lo que le iba a acontecer. Pero repito, en la ceremonia de la Pascua, alguien se olvidó de hacer los arreglos, alguien se olvidó de tomar en cuenta todos los aspectos para el lavamiento de los pies. Cuando Jesús advierte esa falta, advierte que hay una necesidad y la suplió. Él comenzó a lavarle los pies, puso agua en el lebrío y comenzó a lavarle los pies. Esa es la actitud de servicio. Es el llamamiento que Dios hace a cada uno de nosotros para comprender que necesitamos desarrollar la actitud de servicio, servirnos unos a otros. El verdadero servicio, enfatizo una vez más, ve las necesidades de otros, no las de uno mismo. El servidor, la persona que está acostumbrada a servir, ve las necesidades del otro por encima de sus propias necesidades. Entonces, la razón de creer y la razón de vencer la naturaleza humana es para que podamos servir a otros más eficientemente. Eso es lo que se persigue, que seamos siervos eficientes, ¿verdad? Y escuchar las palabras de Jesucristo cuando dijo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. O sea, esa actitud.
Pasemos otra vez a una carta que el apóstol Pablo le escribe ahora a la iglesia en Filipo, los filipenses. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al 21. Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al 21. Repito, Filipenses 2, 19 al 21. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Vean la actitud de servicio de Timoteo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Vean que se está exaltando la actitud de servicio de Timoteo aquí. ¿Por qué? Dice, porque todos buscan lo suyo propio. O sea, no han desarrollado la verdadera actitud de servicio. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo, es referente a Timoteo. Y él resalta, a ninguno tengo del mismo ánimo. No todos tienen la misma actitud. Y que tan sinceramente se interesen por vosotros. Pero vean la actitud que hay en Timoteo. Es la actitud que Dios quiere que desarrollemos nosotros dentro de la iglesia. Que aprendamos a servirnos unos a otros. Porque al final de cuentas, en el reino de Dios vamos a servir. El propósito de estar en el reino de Dios es colaborar, es servir bajo las órdenes de Jesucristo. Él va a estar liderando y nosotros seremos sus súbditos, pero pasaremos siempre en actitud de servicio. Piensen ustedes en un momento, estando en el reino de Dios, ¿a qué se va a deber? ¿A qué nos vamos a dedicar? A servir, a servirle a nuestro prójimo, a enseñarle los caminos de Dios, y es una actitud de servicio. Entonces, los seres humanos por naturaleza nos servimos a nosotros mismos, ¿sí? Primero yo. Eso es lo que la naturaleza humana nos indica. Sírvase usted a sí mismo. Y pongo un ejemplo. Adán y Eva. Adán y Eva alargaron la mano para tomar para sí mismos lo que querían, que era el fruto prohibido. Pero vean la actitud, satisfacieron lo que ellos querían. Un dato importante también sobre la pareja de Adán y de Eva es que le dieron como nombre a su primer hijo Caín. Pero Caín significa adquirir. Vean, el nombre Caín significa adquirir. Entonces no tenían la actitud de servicio, no tenían la actitud correcta. Vemos la historia de la humanidad y sacamos como conclusión: toda la humanidad se ha servido a sí misma desde entonces. Vean esa situación. Toda la humanidad se ha servido a sí misma desde el inicio de la historia de la humanidad. Por eso es que Dios inclusive utiliza la frase, se sirven de ellos. A veces cuando tiene que demostrar que hay un grupo que está explotando a otro grupo de seres humanos, dice, se sirven de ellos. La humanidad ha creado toda una generación de hijos y de jóvenes llamada la generación del ahora. ¿Sí? Esa generación del ahora. Así, los jóvenes dicen, lo quiero ahora. Si no, no. Si es una computadora, si es un iPod, si es un teléfono. Mami, yo quiero ese teléfono ahora. Si vean la exigencia. Si me la vas a comprar, me la compras ahora. Si no lo puedo tener ahora,
Y entonces comienzan ahora las amenazas. Estoy hablando de la sociedad, la generación, ¿verdad? No damos tiempo. Es la generación del ahora. Lo quiero ahora. Es exactamente ahora. Pero esa actitud es movida por un valor falso de la humanidad que se llama egoísmo. El egoísmo es la más grande barrera al servicio. Si nosotros dejamos que en nuestra mente se desarrolle el egoísmo, esa va a ser la barrera que va a impedir a desarrollarnos como serviciales, como servidores. Vean entonces el papel que juega el egoísmo. ¿Sí? Por eso Pablo dice, desechando todo, hablando del egoísmo, ¿verdad? Creced en la gracia y el conocimiento de Dios. Entonces hay un impedimento. Si nosotros adquirimos y desarrollamos egoísmo, vamos a crear una barrera, una pared intermedia, y no vamos a desarrollar la actitud de servicio, que es lo más importante. Repito, muchas personas se dedican a servir en grupos, en organizaciones, pero para obtener, ¿sí? Para alcanzar un eslabón más para el pináculo. Entonces comienzan a servir y servir, pero para obtener su propia satisfacción, para obtener su reconocimiento, para obtener el poder, para obtener su propia autojusticia, para que la gente diga, sí tiene razón, sí tiene razón. Entonces eso es lo que motiva a la mayoría de las personas. Veamos qué dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios 9, versículo 6 y 7. Segunda carta a los Corintios 9, 6 y 7. Leo el versículo 6 y dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero vean que esta escritura a veces la utilizamos solo con el enfoque de las ofrendas y los diezmos. Sí, así es como generalmente se utiliza esta escritura. Generalmente la utilizamos cuando hablamos de diezmos y ofrendas. Pero ahora aquí, en el contexto de dar, en el contexto de servir a la obra de Dios, entonces tenemos que servir con abundancia y no escasamente, ¿sí? El que siembra servicio generosamente, generosamente también segará buenos frutos, un crecimiento espiritual. Por eso dice, cada uno dé, pero el tema que estamos tocando es de servicio. Entonces, cada uno dé servicio, sea servicial, como propuso en su corazón, no con tristeza. No sirvamos con tristeza en la obra de Dios, ni por necesidad, porque dice, Dios ama al dador, al servidor, a la persona servicial que lo hace de corazón, al dador alegre. Y el versículo 8 termina, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y que estamos ahora aprendiendo a desarrollar la actitud de servicio. Vamos a abundar en buen servicio dentro de la iglesia, para la obra de Dios, para apoyar al prójimo, para apoyar y alentar al hermano, que a veces por situaciones de la vida y las pruebas por las que pasamos, caemos en algunos baches. Pues ahí está el hermano presto a ayudar. Es decir, vamos adelante. Yo también he pasado por esas pruebas y tenemos que superarla. Y vamos a servirnos abundantemente en toda buena obra. Ese es el deseo de Jesucristo. Ese es el deseo de Dios. Por eso, repito, hemos sido llamados para desarrollar la actitud de servicio.
Eso es lo que tenemos que dar ahí, no con tristeza, no porque tenemos, no con codicia, no porque esperamos tener algo del servicio. El verdadero servicio, entonces dice, se despoja a sí mismo y no quiere ni espera nada a cambio. Cuando se sirve de corazón, se sirve, sin ningún interés, sin tener nada a cambio. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve para servir? La actitud que hay detrás de lo que hacemos es lo que vale delante de Dios. Es lo que valora Dios esencialmente, y eso es necesario desarrollarlo en la iglesia. Siempre en 2 de Corintios capítulo 9, vamos a leer los versículos ahí que siguen, versículo del 8 al 10. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Versículo 9 ahora. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Vean que Dios está atento a esa actitud. Está atento a esa actitud para poder desarrollar nosotros el verdadero servicio. Repito el versículo 10, y el que da la semilla al que siembra y pan al que come. Vean que es una actitud de servicio. Él proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Con qué propósito? Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, estos versículos nos están enseñando que si nosotros servimos a otros, al prójimo, por el deseo de ayudar, con el deseo genuino de ayudar, Dios estará más dispuesto a pasar por alto nuestros propios errores. Fíjense la ventaja que tenemos. Si estamos motivados a servir a los demás con una actitud correcta, con el deseo de ayudar, con el deseo de que la persona crezca, entonces Dios va a obviar nuestros errores, ¿ya? Y le vamos a dar ayuda extra al que necesita esa ayuda, y adquiriremos, por decirlo así, la venia, venceremos nuestros problemas. El señor Armstrong decía claramente, hay una causa para todo efecto. Es la ley de la causalidad, causa y efecto. Entonces veamos, si servimos a otros, sacrificando nuestro tiempo, nuestros bienes o lo que tengamos, despojándonos a nosotros mismos sin esperar ni querer nada a cambio, ni prestigio, ¿sí? Ni prestigio, ni poder. Si no perseguimos eso, entonces será una ayuda extra de parte de Dios para que podamos servir con la actitud correcta en el futuro. Dependiendo del grado de servicio que desarrollemos hoy, así se nos va a asignar también un cargo, un puesto dirigencial en el mundo de mañana, ¿sí? Recuérdense ustedes cuando el Señor le da un talento, ¿sí? O una mina, la parábola de los talentos y las minas. Dice, bueno, le dio. Y dijo, bueno, tu mina ha producido ¿cuánto? Ha producido el 100%. Duplicó su trabajo. Pero hubo uno de los siervos que llegó y dijo, aquí está tu mina. Porque yo tuve miedo. La escondí. Porque tú eres celoso, ¿sí? Ciegas donde no sembraste. O sea, pides fruto en donde no has trabajado. Esta persona denota una actitud negativa. Pero vino otro y dijo, aquí hay 3. Produjo, multiplicó, todo en proporción. Entonces, repito, hay una causa para todo efecto.
Si nosotros como miembros de la iglesia servimos a otros, sacrificándonos a nosotros mismos, despojándonos a nosotros mismos, sin esperar, sin querer nada a cambio, el efecto, el producto será una ayuda extra de parte de Dios para que podamos seguir sirviendo, para que crezcamos en el servicio. Y vamos a ir creciendo mucho más y más en nuestra vida cristiana. Repito, y hay que tomar en cuenta bien esto: el egoísmo es la más grande barrera, dije anteriormente. El egoísmo es la más grande barrera para el servicio y para el crecimiento espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué lo expreso? Porque el egoísmo es la más grande barrera al servicio. ¿Sí? Limita el servicio. Dios promete aumentar el fruto de nuestra justicia si nosotros aprendemos a servir a los demás. Él dice: si ustedes sirven a los demás, yo les voy a aumentar el fruto de su justicia. Vean los efectos, vean las ventajas que podemos adquirir. Todo sirviendo de corazón. Algunos miembros de la iglesia tienen vergüenza de servir. Sucede ese extremo. Por ejemplo, servirle a un anciano. Es una oportunidad excelente que Dios nos da de poder proveer para un anciano. En otro aspecto, servirle a un enfermo. Esta persona enferma necesita del servicio de un miembro de la iglesia. ¿Sí? Pero a veces nos negamos nosotros a hacer ese servicio. No nos gusta, no nos agrada. La naturaleza humana nos desubica, nos dice: no lo hagas. Pero el camino de Dios dice, Jesucristo dijo: no así entre vosotros. ¿Se acuerdan? Que el que quiera ser mayor en el reino de Dios será vuestro servidor. Ese es el objetivo del cristianismo. Entonces, cuando tenemos nosotros oportunidad o tengamos oportunidad de servir a un anciano, debemos hacerlo con corazón abierto, con alegría, ¿sí? Con abundancia de servicio a los enfermos, a los necesitados. Pero este elemento, la vergüenza, es una manifestación del egoísmo. Veámosla con ese traje. Cuando sentimos vergüenza así encubiertamente, estamos también expresando una actitud egoísta. La persona vergonzosa es egoísta porque se limita a hacer lo que puede hacer. No da lo que tiene que dar. Entonces es una actitud egoísta. ¿Por qué? Porque la vergüenza nos ubica a vernos hacia adentro. Dice: ¿cómo te van a ver? ¿Por qué estás haciendo esto? Piensen ustedes, ¿sintió vergüenza Jesucristo de lavarle los pies a sus discípulos? No, Él no demostró esa actitud egoísta. No, Él dijo: voy a servir. Y recuerden la renuncia del apóstol Pedro: no me lavarás los pies jamás. Porque él estaba comparando el puesto, el rango, la categoría de Jesucristo con la actividad que iba a desarrollar. Un acto denigrante para Pedro. Sin embargo, Jesucristo dijo: si no permites que yo te lave los pies, no tendrás parte en el reino. No vas a aprender la lección de humildad y de servicio que yo quiero enseñarte en esta noche. A mí me van a perseguir, yo voy a ser crucificado, voy a morir por los pecados de ustedes, pero tienen que aprender. Vivan una vida de servicio. Es lo que está predicando Jesucristo. Entonces, repito, el egoísmo viene siendo una gran barrera al servicio. La persona egoísta no sirve. Y aunque tenga los recursos, no los pone a disposición del prójimo. Tiene los recursos y no comparte, no sirve. Recuerden ustedes que dice: aquel que ve padecer necesidad y le dice: que te vaya bien, anda, y mañana caliéntate solo, teniendo lo que podemos dar, eso le va a apuntar como un gran pecado. Estoy entonces en que la vergüenza se pone el traje del egoísmo, porque nos hace mirarnos hacia adentro. Los ancianos, los niños, los huérfanos, las enfermas, las viudas necesitan de nuestro apoyo.
Basta con darle tiempo a un anciano para que hable. Hay personas que pasan solas toda la semana, y esperan llegar a la iglesia para que alguien les escuche, y ese es servicio, porque ellos están necesitados de hablar. Seamos hospitalarios, aprendamos a compartir nuestras alegrías, nuestras vidas, nuestras posesiones, nuestros hogares con los miembros de la iglesia, porque lo vamos a hacer en actitud de servicio. La gente va a sentir muy bien cuando nosotros les sirvamos, que seamos atentos, hospitalarios con todas las personas que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, es el momento para poder vencer el deseo de servirnos a nosotros mismos. Pensamos eso. Ese es un gran problema. La naturaleza humana nos dice: satisfácete tú mismo, sírvete tú mismo, procura lo mejor para ti. Y ese no es el papel del cristiano. Jesucristo nos dice: bienaventurado y dichoso es aquel que sirve, que extiende la mano al que la necesita, que apoya al desvalido, ¿sí? Porque estamos entonces poniendo en práctica los principios que Dios nos da. La actitud de servir es el motivo de Dios para hacer todo lo que Él hace. ¿Con qué actitud lo hace Dios? ¿Con qué intención hace Dios salir el sol todos los días sobre buenos y malos? Si no fuera con la actitud de servir. ¿Con qué intención Dios programa las lluvias en sus temporadas? Con la actitud de servir. ¿Con qué propósito Dios hace que la fotosíntesis sea un hecho de la naturaleza o del reino vegetal? Con la actitud de servir. Llega la lluvia, riega los campos, crece la hierba, da flor, da fruto. Pero todos esos son actos de servicio. De servicio de Dios. Tenemos a nuestra disposición, al alcance, a un Dios servicial. Su Hijo está a la diestra ahora en el trono. ¿Para qué? Como nuestro abogado, para interceder, para servir en el momento de dificultad. Todos pasamos por pruebas y dificultades difíciles en la vida, pero Dios está atento para hacer todo lo que Él hace con la actitud de servicio. Si Dios es un Dios de servicio, quiere que nosotros seamos hijos de Dios, también desarrollando la actitud de servicio, para que apoyemos al necesitado, para que nos apoyemos mutuamente, ¿sí? Y que podamos desarrollar el carácter que Él desee. Por lo tanto, entonces, ¿cuáles son los hábitos de los grandes líderes de la iglesia o a través de la historia? ¿Qué los ha caracterizado? ¿Cómo se han identificado los grandes líderes del pueblo de Dios? ¿Qué es lo que han practicado? Y volvemos otra vez al tema. Lo que han practicado es una vida de servicio. De servicio. ¿Ven ustedes cuando el Éxodo se comenzó a dar? Éxodo 5, vamos a leer ahí, parte de. Cuando Moisés está intercediendo ante Faraón para que deje salir al pueblo de Israel, Dios les dice: vayan ante el Faraón y díganle, versículo 3, y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio al Eterno nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también el faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar sus tareas. Pero más adelante vamos a leer por qué Dios le dio la comisión a Moisés y a Aarón para que fueran ante el faraón. Porque él dice: deja salir a mi pueblo, ¿para qué? Para servirle al Eterno. El propósito era aprender a servirle al Eterno. Lo dice más adelante, ¿verdad?
Está en versículos más adelante, se los voy a indicar aquí. Versículo 18, id pues ahora y trabajad, los está recriminando a trabajar. No se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírsele, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Moisés y Aarón están preparando al pueblo para salir. ¿Para qué? Para ir a servir al Eterno. Deja ir a mi pueblo a servir al Eterno. Vean la actitud de servicio. Pero aquí Faraón, representando al Dios de este siglo, dice, no os dejaré servir al Eterno. O sea, había una oposición abierta, directa de parte de ellos. Entonces, ¿cuáles fueron los hábitos de los grandes líderes del pueblo de Dios? Número 1, los líderes de la iglesia han aprendido a poner a Dios primero en su vida. Ahí tenemos que ir enfatizando. Todos los líderes de la iglesia han aprendido a colocar a Dios primero en su vida. Esto quiere decir que en su programa diario de actividades, ¿sí? En su programa diario, al levantarse por la mañana, lo que hicieron los líderes en el pasado y debemos hacer nosotros en el presente es estudiar la palabra de Dios. Hay un dato curioso aquí en el Éxodo que vamos a repasar al decir estudiar la palabra de Dios. Vayamos a Éxodo 16. Cuando Dios hace el milagro de brindarles el alimento a los israelitas. Y Dios da el maná al pueblo. Y vean lo que dice allí en el versículo 6. El 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que el Eterno os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria del Eterno, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Eterno, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo también Moisés: el Eterno os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque el Eterno ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Eterno. Pero quiero que en el contexto se ubiquen ustedes allí, en lo siguiente. ¿En qué momento enviaba Dios el maná al pueblo de Israel? ¿A qué hora, por decirlo así? Dice que por la mañana, ¿sí?, salía el pueblo a recoger el maná. Esto nos da una lección. Todos los días nosotros deberíamos incluir dentro de nuestro diario de actividades una hora para alimentarnos espiritualmente. El maná era símbolo de alimento físico para el pueblo. ¿A qué hora lo recogían? Por la mañana. Nosotros tenemos que alimentarnos espiritualmente para crecer dentro de la iglesia. Entonces es muy correcto que temprano por la mañana nosotros pudiéramos dedicar un tiempo para estudiar, un tiempo para orar, un tiempo para meditar la palabra, tal como el pueblo salía por la mañana aquí a recoger el fruto. Versículo 13. Venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que el Eterno os da para comer. Esto es lo que el Eterno ha mandado: recoged de él
cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogían unos más, otros menos, de acuerdo al número de familia, ¿verdad? A los hijos que tenía. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había escogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. La lección que queremos ahí aprender es: todos los días debemos aprender a poner a Dios primero en nuestras actividades diarias. Al igual que el pueblo de Israel recogía el maná por la mañana, nosotros tenemos que apartar un tiempo para leer la Biblia, para orar, para meditar en la palabra de Dios por las mañanas. ¿Sí? Vean que se asigna una cantidad, un gomer, más o menos como un litro, como que fuera líquido. Era la cantidad por persona para alimentarse todos los días. Y el maná caía todos los días. No caía para 3 días sucesivos. No, el pueblo tenía que salir a recoger su alimento todos los días. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para crecer espiritualmente? Leer la palabra de Dios todos los días. Orarle a Dios todos los días. Meditar en la palabra de Dios todos los días como una actividad prioritaria. Eso hicieron los líderes para crecer en el pasado. ¿Qué otra cosa más destaca a los líderes en el pasado? Los líderes de la iglesia en el pasado han reconocido que su más grande responsabilidad es tener cuidado de sí mismo. Un pensador griego dijo: conócete a ti mismo. Vean el punto, bien enfocado. ¿Qué hicieron los líderes de la iglesia? Abraham, sí, Jacob y todos los grandes líderes de la fe. Cuidarse de sí mismos, cuidar su propia situación espiritual, mantenerse en forma espiritualmente. Pero eso, ¿quién lo va a proveer? Soy yo, estudiando, orando y meditando la Biblia todos los días. Esta actitud nos va a llevar a examinarnos a nosotros mismos para descubrir qué es lo malo, qué es lo que está mal con nosotros. También el ayuno nos ayudará a hacernos ese examen, esa introspección, y provocará también que nosotros podamos crecer espiritualmente. Hemos sido llamados para servir, hemos sido llamados para crecer espiritualmente, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Orando, estudiando y meditando la palabra de Dios todos los días. ¿Qué otra actividad o actitud tomaron los líderes para poder crecer espiritualmente? Los que están registrados en la Biblia. Estos líderes no se contaminaron con pecado. Ellos determinaron no contaminarse, no comprometerse con el pecado. Y fijaron en sus mentes obedecer a Dios, y ellos tenían claro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa era una meta que ellos tenían fija en su mente. Determinar no comprometernos con el pecado. Y todos sabemos que pecado es la transgresión de la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Tener claro en nuestra mente: tenemos que obedecer a Dios en todas circunstancias. Pablo dijo: he aprendido a tener como no a tener. ¿Sí? He aprendido a disfrutar, pero también he estado en tristezas. En todo momento, en toda situación, dice: voy a estar dispuesto a obedecer a Dios en toda circunstancia. ¿Qué más hicieron estos líderes? ¿Cómo nos vamos a desarrollar como líderes de servicio? Cuando guardemos nuestras mentes, cuando nos protejamos más de toda la influencia de la sociedad. Cuando mantengamos clara la conciencia al aprender a responder rápidamente ante el llamado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere estar en usted y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de temor.
¿Qué es lo que hemos recibido? Un espíritu de poder. El Espíritu Santo va a generar los cambios necesarios en nuestra vida si dejamos que Él opere en nosotros. ¿Ya? Otro aspecto más que los líderes debemos tomar en cuenta, tanto los anteriores como en la actualidad. Los líderes que hemos visto, los ejemplos de Pablo, los discípulos, de los patriarcas, ellos practicaban el estudio y la meditación de la Biblia constantemente. Con estudio y meditación, las mentes de los líderes se acondicionaban para actuar de una manera correcta ante las circunstancias, para así llegar a vivir como Dios vive, si Él fuera un ser humano. Ese es el ideal. También tenemos que aprender a orar eficazmente. ¿Es una actitud de servicio? Sí. Vamos a orar unos por otros, por los hermanos enfermos. Debemos orar por la obra, para que Dios abra nuevos campos para poder llevar el evangelio del reino. Entonces, tenemos que aprender a orar eficazmente. Aprenderemos a establecer un contacto significativo con Dios. Esto es, entender por qué necesitamos dirigirnos a Dios. Y nuestras oraciones entonces serán eficaces. Y por último, una lección que tenemos que tomar en cuenta es que debemos entender la posición de autoridad en el gobierno de Dios va a quedar determinado por el grado de servicio que desarrollemos ahora. En otras palabras, a cada uno de nosotros se nos va a asignar un puesto de acuerdo al grado del desarrollo de la actitud de servicio que hoy tengamos que desarrollar. Los discípulos, los profetas, los patriarcas fueron llamados a llevar a cabo una obra. La misma obra a la cual nosotros hemos sido llamados para desarrollar la actitud de servicio. Ellos fueron llamados a llevar una obra, grande obra, no solo para recibir su salvación, sino para desarrollar la actitud de servicio. Los líderes de la iglesia en el pasado permitieron que este conocimiento llegara también a ser la fuerza motivadora para todas las actividades que ellos emprendieran. Con la actitud de servicio nosotros estaremos entonces clasificando para estar en el reino de Dios. Imitemos el ejemplo de Jesucristo. Él se despojó a sí mismo y comenzó a hacer una labor de servicio y de humildad en el acto del lavamiento de los pies. Entonces, hemos visto a grandes rasgos actitudes que los líderes de la iglesia han desarrollado. Y podemos mencionar a muchos más: Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Todos los líderes, los discípulos, los profetas, todos ellos fueron líderes de servicio. Por lo tanto, estas son las prácticas que nosotros tenemos que llevar a cabo. ¿Para qué? Para que convertirlas en un hábito, la actitud de servicio, si es que queremos llegar a ser líderes eficaces en la obra de Dios. De hecho, entonces, Dios vendrá por medio de Jesucristo a retribuir a cada uno de acuerdo a sus obras. Pero esas obras las vamos a materializar en actitudes de servicio. Tenemos que apoyar la obra de Dios. Tenemos que entregarnos de lleno, con todo corazón, apoyar la obra de Dios, orar por la obra de Dios, orar por los hermanos, apoyándonos mutuamente, siendo hospitalarios, siendo serviciales, y entonces Jesucristo nos dirá: bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reino de Dios. Nos espera entonces el reino de Dios, un trabajo de servicio 100%. En ese tiempo, en ese lugar, estaremos sirviendo por la eternidad, al igual que Jesucristo lo hace hoy, a la diestra de Dios Padre, sirviéndonos de nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro hermano mayor, quien nos auxilia en cualquier situación. Entonces, confiadamente podemos pedirle a Dios que Él siga proveyendo de ese tipo de liderazgo en la iglesia.
en donde nosotros nos desarrollaremos como verdaderos líderes en servicio, despojándonos, ¿sí?, de nosotros mismos para ver siempre el beneficio de nuestro prójimo. Sirvamos a nuestro prójimo, sirvamos a la iglesia, sirvamos a la obra de Dios para poder llegar a tener esa meta y ese puesto en el reino de Dios. Eso es lo que Dios desea para todo su pueblo y para toda la iglesia.